Hola, ¿qué tal amigos? A partir de este capítulo me gustaría hablar sobre la comunicación entre componentes. Para poder explicar este tema, lo que me gustaría hacer es crear un nuevo componente. Para eso, lo que voy a hacer es abrir la terminal y ejecutar el siguiente comando. El comando va a ser ng gc y el componente que vamos a crear se va a llamar children. El componente se acaba de crear. Luego que se ha creado, vamos a dirigirnos por acá y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a eliminar esto y en su reemplazo vamos a colocar children. Vamos a llamar al componente que acabamos de crear. Por acá me indica que se está llamando correctamente este componente, así que perfecto. Tal y como habíamos mencionado en capítulos pasados, una de las principales características que tiene los componentes es su encapsulamiento. ¿Qué significaba esto del encapsulamiento? Que cualquier propiedad que nosotros definamos o cualquier estilo que nosotros definamos solo le va a afectar al componente donde nosotros lo hemos definido. De esta manera, si yo por ejemplo me dirijo por acá, abro mi componente principal llamado app-component.typescript, vemos que por acá yo he definido una propiedad llamada title, el cual lo he inicializado con curso Angular, y esta propiedad solo lo vamos a poder utilizar dentro de este componente, del componente app-component.html, y por eso por acá vemos que lo estamos interpolando. Como menciono, esta propiedad solo lo vamos a poder utilizar acá y en ninguna otra parte, ni siquiera la vamos a poder utilizar dentro de componentes hijos. De esta manera, si yo abriese este componente, el children component, y tratase de interpolar esta propiedad, la propiedad title, vamos a ver que me va a dar un error. El error me indica que la propiedad title no ha sido definido dentro de children component. Perfecto. Ese es el comportamiento normal que tienen los componentes. Pero ahora, ¿qué ocurre si yo quisiera pasarle información del componente padre al componente hijo? Por ejemplo, imaginemos que yo quisiera que este componente hijo pudiera acceder a esta propiedad llamada title. Si yo quisiera, podría pasarle información de un componente padre a un componente hijo. ¿Y cómo lo haría? Si yo quiero pasarle información, es muy sencillo. Lo que tendría que hacer es pasarle dicha información como si colocase cualquier atributo o valor. Por ejemplo, imaginemos que yo quisiera pasarle un parámetro llamado title, entonces por acá yo escribiese title, diera un igual y por acá podría pasarle por ejemplo texto de prueba o algo por el estilo. De esta manera yo estaría pasándole información del componente padre, es decir, del componente app-component al componente hijo, es decir, al componente llamado app-children. Entonces lo que nosotros esperaríamos es que, como ahora aquí yo estoy pidiendo que se imprima title, lo que debería imprimirse es este texto que le estamos mandando. No obstante, si regresamos por acá, me sigue indicando que la propiedad title no ha sido definido dentro de children component. Lo que ocurre es lo siguiente: si bien es cierto, nosotros le podemos pasar parámetros, información de un componente padre a un componente hijo, no es suficiente con simplemente pasarle la información, sino que dicha información nosotros tenemos que recibirlo dentro del componente. Es decir, este componente llamado children debe recibir este parámetro que le estamos mandando. ¿Y cómo lo vamos a recibir? Lo vamos a recibir de la siguiente manera. Vamos a dirigirnos por acá, vamos a dirigirnos al componente children.component.typescript y para yo poder recibir ese parámetro, lo que tengo que hacer es importar por acá la siguiente interfaz. Vamos a colocar una coma y vamos a decir que quiero importar este que tenemos acá, que se llama input, el cual se encuentra también en Angular Core. Una vez que ya he importado esto, lo que tengo que hacer es dirigirme por acá y hacer lo siguiente. Vamos a colocar un arroba y vamos a colocar arroba input. Perfecto. Una vez que hemos colocado este arroba input, tengo que especificar cuál es el parámetro que yo espero recibir. Yo espero recibir un parámetro llamado title. Entonces lo que voy a hacer es por acá colocar title. Vamos a colocar dos puntos y vamos a especificar que es un parámetro de tipo string. Ahora, por acá me está dando un error. Me dice la propiedad title no tiene inicializador y no está asignado de forma definitiva en el constructor. Para solucionar esto podemos hacer lo siguiente.
Podríamos dirigirnos por acá e inicializarla, por ejemplo, inicializarlo con una cadena vacía, o simplemente lo que podría hacer es aquí, para que no me marque este error, colocarle este signo de interrogación, lo que daría a entender que esto se trata de un parámetro opcional. Perfecto. Entonces, ¿qué hemos logrado con esto? Con esto hemos logrado que le vamos a pasar un parámetro llamado title con el texto de prueba, y una vez que le hemos pasado este parámetro, lo hemos recibido acá en el componente. Y desde este momento, dicho componente, este componente llamado children component, va a tener una propiedad llamada title, y por lo tanto, cuando yo tratase de imprimirlo por acá, no me marcaría un error. ¿Y qué texto se va a mostrar acá? Se va a mostrar el texto que le hemos mandado por acá llamado texto de prueba. Para verificarlo, nos dirigimos por acá y podemos apreciar acá el texto que dice texto de prueba. Perfecto. Ahora, en este momento nosotros le hemos pasado texto plano. Le hemos pasado esto que tenemos acá, que dice texto de prueba. Pero ¿qué tal si es que nosotros lo que queremos es pasarle el contenido de esta variable, el contenido de la variable title? Para pasarle el contenido de la variable title tenemos dos opciones. La primera sería hacer lo siguiente: eliminar esto, copiamos esto de acá y lo pegamos por acá. Y en teoría lo que haría sería que esto va a interpolar esta variable, la variable title, y como lo va a interpolar, lo que va a colocar acá es el texto llamado curso Angular. Y por tanto, cuando se lo pasamos aquí a esta variable, podemos imprimirlo por acá, curso Angular. Solo que hacer esto me parece poco elegante, entonces quiero hacerlo de otra manera. En vez de utilizar la interpolación, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto lo vamos a encerrar dentro de estas llavecitas. Cuando nosotros lo encerramos dentro de estas llavecitas, miren, el propio editor reconoce esta variable o esto como una variable. Entonces lo que va a entender Angular es que lo que queremos pasarle al componente es el contenido de la variable llamada title. Y como consecuencia, si ahora nos dirigimos por acá, vemos que acá se está imprimiendo curso Angular. Entonces tenemos esas dos formas. Si le pasamos sin estas llavecitas, lo que va a entender Angular es que le queremos pasar texto plano. Acá le estamos pasando texto plano. Pero si colocamos estas llaves que tenemos acá, lo que entiende Angular es que lo que estamos pasándole es código JavaScript. Y en este caso lo va a reconocer esto como una variable JavaScript. Ahora, quiero que vean lo siguiente. Quiero dirigirme por acá y por acá me interesaría hacer lo siguiente. Vamos a definir por acá un input. Este input voy a especificar que es de tipo text. Quiero darle un estilo, vamos a darle el estilo font control y vamos a decir que queremos sincronizar este input con esta propiedad llamada title, para lo cual podría hacer lo siguiente. Vamos a colocar el ngModel que ya vimos en capítulos pasados y vamos a decir que queremos sincronizarlo con la propiedad title y veamos lo siguiente. Acá dice curso Angular, en este input dice curso Angular y acá nuevamente dice curso Angular, pero esto es lo que le estamos pasando del componente padre al componente hijo. Si yo colocase por acá curso Angular 2, miren, vemos que cambia en todos lados. Cambia aquí y también cambia en el hijo. Puedo seguir escribiendo y vemos que cambia en absolutamente todos. Pero ahora miren lo siguiente. Me interesaría copiar esto, este input que tenemos acá, e incluirlo en el componente hijo. Lo quiero incluir justo debajo de esta interpolación de title. Ahora, miren qué va a ocurrir si es que yo trato de hacer la modificación, pero desde el componente hijo. Si yo coloco por acá curso Angular 2, 3, 4, 5, 6, miren, el cambio que estamos haciendo solo se ve reflejado en el componente hijo, más no se ve reflejado en el componente padre. El componente padre se mantiene tal cual. Si yo modifico en el componente padre, ahí sí se ve reflejado también en el componente hijo, pero si hago la modificación en el componente hijo, veo que no se modifica en el componente padre.
Así que eso les dejo de tarea para que vayan investigando. Pero básicamente en el próximo capítulo vamos a ver cómo podemos hacer para mantener sincronizado también cualquier cambio que nosotros hagamos en el componente hijo, para que esos cambios también se vean reflejados en el componente padre. Así que por el momento nos quedamos hasta aquí en este capítulo. Y si te gustan mis videos, me ayudarías mucho que le des like al video, te suscribas al canal. Y sin más, me despido y nos vemos en un próximo capítulo.